Ok, casi. Entonces, sí. Bienvenidos a la clase La llegada del Salvador. Clase es lección 6 hoy, lección 6. Entonces, la próxima semana es nuestra última semana de nuestro curso. Entonces, sí, después de hoy, solo hay 2 lecciones más. Vamos a empezar, pues bienvenidos también a los que están viendo por la grabación. Bienvenidos. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Amado Jesús, tú nos has enseñado que no aceptas una adoración externa que permite abusos como los condenados por Jesús en el templo. Pero también tienes otro mensaje para nosotros que es aún más importante. Ayúdame a creer siempre y solamente en ti, el Hijo que Dios envió en su amor para que yo tenga vida eterna contigo en el cielo. Amén. Ok, hoy tenemos 2 historias. Jesús purifica el templo y Nicodemo y la conversación con Jesús y Nicodemo. Entonces, eso es de Juan, capítulo 2, hasta Juan, capítulo 3. Y los objetivos de hoy son 2, pero quiero que tenemos tiempo para la segunda. Entonces, tenemos que mover rápidamente con las 2 historias, porque hay 2, entonces las preguntas van a tener más tiempo para responder. Pero quiero que tenemos bastante tiempo al final de la clase para crear ejemplos y hablar sobre el captar. Pero primero, vamos a usar el método de las 4C para leer y entender Juan 2, Jesús en el templo, y Juan 3, Nicodemo. Captar. La introducción. Yo tengo un ejemplo de captar para hoy. El captar que tengo es más para la primera historia. Jesús purifica al templo. Entonces voy a explicar un poco sobre el templo y voy a mostrar una, pues no es una foto real, pero algo del templo y explicar un poco de este lugar, porque esto es el lugar de nuestra primera historia hoy. Entonces, esto es un ejemplo del templo. El primer templo en Jerusalén fue construido por Salomón y fue destruido por los babilonios. Lo volvieron a construir en los días de Esdras, todavía en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento había una ampliación y remodelación del templo que llevó más de 80 años. Empezó un poco antes de Cristo y esto pasó durante la reina de Herodes. Entonces, Herodes hizo esto durante 80 años, pero no se terminó hasta 60 años después de su muerte, la muerte de Herodes.
El templo construido por errores era un logro magnífico. Uno de los discípulos dijo a Jesús dice en Marcos 13, versículo 1, mira, maestro, qué piedras, qué edificios, ves todos estos grandiosos edificios. Sí, el templo era un logro magnífico. Y alrededor del templo, esto es una de las cosas que construyó Herodes, pórticos alrededor del templo. Entonces, estos pórticos eran áreas techadas y sostenidas por filas de hermosas columnas alrededor del templo. Sí, esto es un poco en general del templo. Tengo otro ejemplo del templo y también voy a mostrar un mapa del templo para ustedes pueden ver las partes. Entonces aquí tengo todo el templo y esto es un mapa un poco más cerca un poco más grande para que podamos verlo. Entonces, todas estas partes alrededor del templo, pues voy a usar, tal vez ustedes pueden ver esto. Alrededor, esto es C. C es el patio de los gentiles. Todas las personas pueden entrar aquí, en esta parte del templo. Después tenemos la parte tenemos el patio de las mujeres, es D, adentro, un poco más adentro. Después el patio de Israel, donde podían entrar algunos hombres. Y después es solo para los sacerdotes. E es para el patio de los sacerdotes. G es el lugar santo y H es el lugar santísimo. Entonces podemos ver en el ejemplo aquí, todas estas partes alrededor del centro es el patio de los gentiles y un poco más adentro el patio de las mujeres, más adentro de Israel, de los sacerdotes, lugar santo y adentro el lugar santísimo en el parte alto. Este lugar aquí atrás es el lugar santísimo. Entonces, esto es el templo del Nuevo Testamento. Hoy vamos a hablar con Jesús en el templo. Y Jesús está enojado en el templo por los vendedores en el templo. Y probablemente pasó en el patio de los gentiles, porque esto es un lugar para toda la gente. O tal vez en un pórtico o afuera, pero sí, uno de estas ubicaciones. Entonces, esto es el templo y hoy tenemos una historia sobre Jesús en el templo. Y vamos a hablar sobre esto. Recuerden que el templo es un lugar para sacrificios, un lugar de ceremonias y
Y es algo diferente en nuestra historia. Entonces, voy a leer esta historia. Si alguno de ustedes tiene su Biblia, me gustaría un voluntario para la próxima historia. Pero voy a leer esta historia. Jesús purifica el templo. Jesús fue a Jerusalén para celebrar la Pascua y encontró en el templo vendedores de novillos, ovejas y palomas, y los que estaban cambiando el dinero. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y le volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi padre. Los judíos le preguntaron: ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó: destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo. ¿Y tú, en 3 días, lo vas a levantar? Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la escritura, en las palabras de Jesús. Mientras Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón del hombre. Esto es nuestra primera historia de hoy. Después tenemos la visita de Nicodemo. ¿Hay un voluntario que puede leer la historia de Nicodemo? ¿Alguien tiene su Biblia o no? Parece que no. Ok. Amén, mi hermano. ¿Julio tiene? Juan 3, del 1 al 21. Sí, Correcto. sí, gracias. Jesús conversa con Nicodemo en el nuevo nacimiento. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es,
y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. El, el que en él cree, no, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto de sus obras son hechas en Dios. Amén. Muy bien, muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Entonces, tenemos nuestras dos historias de hoy, el de Nicodemo y también Jesús purifica al templo. Vamos a continuar con las preguntas de considerar y consolidar. Y me gustaría tener por lo menos 15 minutos al final de la clase para hablar sobre captar. Entonces, tenemos casi 20 minutos para hablar sobre estas preguntas. Pero tenemos dos historias, entonces vamos a ver. Considerar. Vamos a continuar con estas preguntas. En las dos historias, ¿cuáles son los personajes? Pues primero en la primera historia, Jesús en el templo. Los personajes. Alma. Encontré a Jesús, vendedores, cambiadores y judíos. ¿Sí? Muy bien. Los discípulos también. Gracias, Alma. Muchas gracias. Y en la segunda historia, creo que solo hay dos. Jesús, Nicodemo, Nicodemo, Jesús. Jesús. Sí, bien. Ok. Y los objetos. Lo siento. ¿Cuáles son los objetos de la primera historia? Alma, sí. Encontré Adelante. templo, bueyes, palomas, cuerdas, casa, dinero, mesas. Muy bien.
Muchas gracias, Alma. Y creo que en la segunda no hay objetos, solo es una conversación. Ok, muy bien. Entonces, continuamos con ¿dónde ocurrió esta historia? La primera, ¿dónde ocurrió la primera historia? En Capernaum. ¿Otra vez, Yolanda? En Capernaum. Él, creo que él está, o él salió de Capernaum. Pero la primera historia, entonces, tal vez dice al inicio en Capernaum porque él estaba, voy a leerlo otra vez. Sí, dice que, ¿verdad? Que ellos estaban en Caná de Galilea. Y Ujú. después de esto descendieron a Capernaum. Sí, sí, y Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. claro que sí. Y ellos pasaron algunos días allá y después Sí, Jesús subió a Jerusalén. Sí, entonces, sí, esto es donde estaban entre la historia sí, tiene, de martes, de sí, su tiene primer razón. milagro y la historia de hoy. Sí, Sí, gracias, Yolanda. Entonces, hoy, sí, en Jerusalén. ahora él está en Jerusalén, en el templo. Esto es la ciudad donde ocurrió esta historia, en el templo. Y también después la segunda con Nicodemo, todavía están en Jerusalén. Entonces no sabemos si es una casa o dónde están, pero es en Jerusalén también. Muy bien. ¿Y cuándo? Jesús está en Jerusalén por alguna razón y esto es cuando ocurrió la historia. En la fiesta de Edinson. la Pascua. Oh, En la Pascua, la sí, fiesta de la Pascua. Ya unos días para que sea la Pascua. sí. Unos días antes de la Pascua. Y también la otra historia en la noche. Nicodemo vino de noche a ver a Jesús. Y todavía estamos en el principio del ministerio de Jesús. De Jesús también. ¿Ok? ¿Alguien puede describir los eventos que ocurrieron en la primera historia? Jesús en el templo. Un resumen corto. Edinson, Bien, gracias. sí, Luca. Y un resumen corto sería que cuando el maestro llega al templo y de repente el maestro esperaba que el templo pues sea un sitio de adoración, ¿no? Y encuentra otra cosa. Y el otro segundo momento sería cuando él se levanta y coge algo, coge una correa, que lo llamaríamos así, y empieza a exhortar y también a destruir todos los ritos, toda la parte comercial, ¿no? O sea, cómo habían visto los judíos de aquel tiempo Sí, al templo, ¿no? Y el sí, templo no era para los ritos, sino era un templo para adoración al Padre. Esos sí, dos momentos y el tercer momento sería cuando él dice, ¿no?
que mi templo no es pues para mercaderes y cambistas, sino es para darle la gloria al Padre, ¿no? Bien. Y ahí prácticamente lo sentencia cuando dice, levantaré en 3 días este templo. En 3 días hace referencia, me parece que hace referencia al día, a la muerte, a la crucifixión, muerte y resurrección. Me parece que esos son los 3 días. Sí. Pero la gente lo toma de manera muy literal, como el judío le digo, esto lo han hecho en 46 años, ¿cómo tú lo vas a levantar en 3 días? En 3 Sí. días habla cuando ya él resucita, pues, y nos da la salvación que todos tenemos, ¿no? Sí. Ajá. Bien, gracias, Edinson. Muy bien. Entonces, la segunda historia con Nicodemo, los eventos principales. ¿Cuáles eventos ocurrieron? Yolanda, gracias. Bueno, Nicodemo fue a Jesús de noche. Él era maestro de los judíos. Y Jesús, ¿verdad? Lo que aconteció allí fue que Jesús le insistió a Nicodemo que si no nacía de nuevo no iba a entrar al reino de su Padre que está en los cielos. Gracias. Gracias, Yolanda. Y en esta historia tenemos tal vez el versículo más conocido de la Biblia. Es Juan 3, versículo 16. ¿Ok? Continuamos. Vamos a hablar sobre este versículo creo que en otras partes, pero ¿cuál es el problema en la primera historia? ¿Cuál es el problema en la primera historia? ¿Por qué se enojó Jesús? En la primera historia. Sí, Yolanda, gracias. Porque el templo lo habían tomado para vender. Es decir, todo lo que ofrendaban, estaban llenos de animales, de cambistas, es decir, los que cambiaban las monedas. Y es decir, que lo que menos se hacía ahí era ir a adorar o a leer la palabra como hacían. Gracias. Sí, muy bien, gracias. Y en la segunda tenemos, pues tiene algo para compartir en la segunda, Yolanda. Sí. Nicodemo no entendía cómo podía entrar de nuevo en el vientre de su madre, sí, cómo podía él nacer de nuevo. Eso no, él no lo entendía. Sí. Sí, y en general él no entiende el reino de Dios. Sí. Edinson. Sí, Luca, el tema es que Nicodemo había entendido la palabra de Dios de manera en la ley, y estaba pegado a la ley. Entonces, pero con la venida de Jesús empezamos a entender la palabra de Dios en el Espíritu. Y él, pues, por eso hay una palabra, dice, en la Biblia dice, la letra mata y el Espíritu da vida, ¿no? Y ese es el tema de Nicodemo, pero aún así Nicodemo tenía una curiosidad, porque si le visita en la noche como que voy escondida
para que nadie me Sí. vea, ¿no? No vaya a ser que otro maestro de la ley me encuentre por ahí y va a decir, le estaba yendo a consultar a Jesús, una cosa así, ¿no? Pero tiene curiosidad por entender la palabra, tiene Sí. curiosidad por saber qué es el Espíritu, ¿no? Y cómo lo entiendo esto. Entonces me parece que el problema es de que la formación de Nicodemo ha sido en la ley. Entonces pasar de la ley al espíritu es un poco duro, pero no es imposible. El Espíritu de Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Gracias, Edinson. Sí, y en otras partes de la Biblia tenemos referencias a Nicodemo también. Él defendió a Jesús delante de los fariseos y fue criticado por eso. Y también apoyó en sepultar a Jesús. Entonces, su curiosidad continúa en otras partes de la Biblia. Y es muy posible que él cree en Jesús. Ok. Se resuelve el problema que mencionamos. Pues no sabemos exactamente el principio o el primer problema. Sí, Jesús limpia el templo, pero no sabemos qué pasó el próximo día o algo, pero sí, Jesús limpia el templo y también tiene una explicación para los judíos en el templo. Y en la segunda historia se resuelve el problema con Nicodemo y el entendimiento de Nicodemo o no. Yolanda. Sí se resuelve. Jesús le explica detalladamente a Nicodemo qué es nacer de nuevo. Sí, Jesús proclama la salvación a Nicodemo, ¿cierto? Muy bien, gracias Yolanda. Ok, tenemos como 6 minutos, tal vez 10. Vamos a ver, porque quiero que tengamos tiempo al fin para hablar sobre captar. Pero también, estas son buenas preguntas. Entonces, consolidar. Las 5 preguntas de consolidar. ¿De qué se trata la historia? La primera y después la segunda. ¿De qué se trata la historia? Edinson. Bien, gracias. La primera historia se trata de la purificación, yo creo que la purificación nuestra, ¿no? Porque dice, hay una palabra en la Biblia que dice que vosotros sois el templo de Dios, ¿no? Entonces, entendiendo eso, cuando Jesús llega a nuestra vida, empieza a azotar esos espíritus que nos tienen cautivos y prisioneros muchos años. Esas cosas malas que hemos tenido, empieza a botarlos, a azotarlos. Y Él nos promete que va a construir nuestro templo, va a limpiar, va a purificar este templo. En la segunda yo creo que ahí habla, es una confirmación de la purificación del templo, porque no solamente es purificar el templo, nuestro templo, sino también es de que efectivamente tenemos que nacer de nuevo, tenemos que ser nuevas criaturas, porque la palabra, yo pensaba que criatura era pequeño, total la palabra criatura viene de creatura, o sea, tenemos que ser una nueva creación, limpiados y purificados, ¿no? Pero para llegar a nacer de nuevo, primero tenemos que purificar nuestro templo. Gracias, Lucas. Bien, gracias. Sí, ¿de qué se trata? Muy bien. Me gusta la conexión a nuestras vidas y nuestros cuerpos, nuestros templos y la purificación que tenemos en Jesús. Muy bien. Y sí, gracias.
Y tenemos el evangelio en la próxima historia con Nicodemo. Jesús enseñó el evangelio a él. Ok, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Erinson. No, solo todavía está abierto su micrófono, pero está bien. ¿Hay alguien que puede pensar en un pecado que me enseña a confesar esta historia? Yolanda, gracias. En el versículo 11 dice que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Entonces, es de confesar que teniendo algún conocimiento de la palabra y experiencias que puedan llevar a una persona a conocer la verdad y amar a Jesucristo, uno no lo haga. Es decir, que teniendo conocimiento y experiencias y que puede uno en determinadas reuniones o con amistades o familiares, aún con desconocidos, que uno le pueda decir para que ellos puedan entender la palabra, así como estaba haciendo Jesús con Nicodemo, no lo hacemos o no lo hago. Bien. Gracias, Yolanda. Alma, ¿algo más? Bueno, yo el pecado que veo ahí que me hace reconocer es que, pues así como Jesús decía, hablaba él del templo que era su cuerpo de él, igual nosotros a veces nos afanamos en cosas superficiales y perdemos lo espiritual de nuestras vidas, ¿no? Por estar afanados a las cosas, no le ponemos atención a eso. Bien, gracias. Fácilmente pierdo lo esencial y no soy celoso por la obra de Dios. A veces esto es similar que pasó en el templo. Y también tengo algo para Nicodemo. A veces estudiamos la Biblia sin entender lo básico, como Nicodemo. Nicodemo ha estudiado mucho de la Biblia, del Antiguo Testamento, de todo, pero todavía él no entendió lo básico. Ok. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Pues en la segunda historia tenemos un versículo lleno de amor en el versículo 16. Yo lo tengo aquí. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es un buen ejemplo de amor, ¿cierto? Donde veo el amor de Dios. Y también en la primera historia, pues la pasión de Jesús por la casa y la obra de su Padre. Esto es amor también. Y su perfección toma el lugar de mis debilidades. Entonces,
la pasión, la perfección que Jesús tiene por la casa, por la obra de su Padre en toda su vida, pues esta perfección es para mí. Entonces, la perfección de Él toma el lugar de mis debilidades. Esto es amor. ¿Algo más en esta pregunta o vamos a continuar? Sí, ok. Vamos a continuar porque no tenemos mucho tiempo y quiero hablar sobre captar. Entonces, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Yolanda, siga. Bueno, yo le pido que me enseñe cada día de su palabra, así como lo estoy haciendo ahora mismo con Academia Cristo, y por gratitud enseñar lo aprendido en tiempo y fuera de tiempo. Gracias. Sí, muy bien. Enseñar lo que he aprendido. Las buenas nuevas de Juan 3:16. Compartir esto con otros. Que tenemos un Salvador. Muy bien. Ok. Y la última. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Pastor, Daniel, sí. Adelante. pues bueno, el mensaje del templo, pues una buena situación sería eh, cuando de pronto en nuestras iglesias o donde nos reunimos, se, se empiezan a generar situaciones pues, que no están acordes con lo que se debe hacer en la iglesia, que es buscar del Señor. Sí, y sobre la historia pues, de Nicodemo, una buena situación para compartirla, pues yo creo que en cualquier momento, porque como tú lo dices, es uno de los versículos más conocidos de la Biblia y es uno de los más significativos porque está mostrando todo el amor que tiene Dios para con nosotros, que inclusive no escatimó ni su propio Hijo para darnos la salvación. Entonces esa historia es buena contarla en cualquier momento y en cualquier situación. Sí, bien, gracias, Daniel. Sí, muy bien las aplicaciones aquí y unas situaciones buenas para compartir este mensaje. Gracias. Ok, ahora vamos a enfocar en captar. Recuerden que al final de este curso, ustedes van a preparar una historia para compartir en sus comunidades, en cualquier situación, en su casa o con niños, con abuelos, con amigos, en un café, no sé, pero ustedes van a preparar una historia para compartir la historia. Entonces, captar, vamos a practicar un poco con ejemplos de captar hoy. Hicimos también el martes, pero creo que hoy vamos a tener más tiempo para hablar. Entonces, voy a utilizar los grupos pequeños de Zoom y ustedes en grupos pequeños van a compartir ejemplos de captar en sus grupos. Y ustedes pueden elegir cualquier de las dos historias. Y en sus grupos, si no tiene algo, está bien. Ustedes pueden hablar y pensar en ejemplos si ya no tienen, pero es
un buen tiempo para hablar sobre este tema. Entonces, primero vamos a usar los grupos pequeños y después vamos a compartir en el grupo principal sobre ejemplos de captar para una de las dos historias de hoy. ¿Ok? Entonces tenemos esos dos, Jesús en el templo y Nicodemo hablando con Jesús. Ok. Voy a crear los grupos. Grupos. Vamos a usar dos grupos, creo. Entonces hay 3 y 4 personas en cada grupo. Ok. Entonces, empezamos. Ok, todos están regresando. Así tenemos todos ahora. Muy bien. Entonces, quiero compartir ejemplos en este grupo. Entonces, ustedes tenían la oportunidad de hablar sobre ejemplos de captar para estas historias. Y vamos a compartir los ejemplos ahora en nuestro grupo para que ustedes puedan tener una idea cómo hago esto. Cuando estoy compartiendo una historia con un amigo o con mi familia, cómo crear un captar para captar la atención de la audiencia. ¿Alguien tiene un ejemplo para nosotros? Un ejemplo de captar para cualquier historia de hoy. Alma primero y después Yolanda. Gracias, Alma. Bueno, a mí me gusta trabajar con los niños Ujú. y a mí me gusta el ejemplo de que ponían en el video, ¿no? Del aseo, ¿no? Por ejemplo, el aseo en la casa, lo importante que es el aseo en la casa y así como decir esa importancia, pues al igual la importancia que es limpiarnos nosotros también como casa, como templo de Dios, ¿no? Ok. Y en la segunda es de que Nicodemo, a pesar de ser sabio, pues no discernía bien. Entonces, igual a los niños, no sé, ponerles una carta en inglés, tal vez la podrán leer, pero no le van a entender. Ujú. Entonces, lo importante que es prepararse para poder entender la palabra de Dios, ¿no? Y más por amor y por agradecimiento a Él. Sí. Gracias, Alma. Yo tengo una conexión con esto porque es mucho más para mí leer en español. Puedo leer casi todas las palabras, pero a veces no entiendo lo que estoy leyendo. Gracias. Yolanda. Bueno, pastor, en la primera y en la segunda,
lo que hablamos en el grupo, que nos explicó el hermano Julio y yo pude entender, es que lo podemos hacer como especie de una pregunta, ¿verdad? Así como usted hizo en la clase pasada. Por ejemplo, en la primera, ¿se puede construir un templo en 3 días? Podemos también colocar otro tipo de pregunta semejante a esa. Y en la segunda historia, prácticamente igual, es decir, una pregunta, si puede un hombre nacer de nuevo. Entonces uno va relatando allí y llega a la historia de Nicodemo. Sí, Gracias. muy bien. Gracias, Yolanda. Sí, preguntas son buenas opciones para un captar. Sí, muy bien. También estaba pensando con niños, puede usar bloques o algo. Puede construir un torre en 3 segundos o algo así. Bien, muy bien. ¿Preguntas para captar? ¿Alguien más? Un ejemplo de captar. Yo estaba escuchando a esta lección de otro profesor antes de nuestra clase de hoy, y una persona tenía un ejemplo, una pregunta para la primera historia. Una pregunta buena es, ¿cómo describiría Jesús a Jesús? Entonces porque muchas veces pensamos en amor o paz, pero en esta historia podemos ver algo sorprendente de Jesús. Es su enojado y su pasión por la casa de su padre. Pero también es una pregunta, ¿sí? Entonces, preguntas, sí, muy bien. Objetos también. Una explicación o algo. Una pequeña historia de la vida real. Algo así. Muchas gracias a todos para la clase de hoy. Estos son ejemplos para captar. Hemos realizado los objetivos de hoy. Usamos el método de las 4C y también en crear ejemplos de captar. Gracias. Vamos a terminar la clase de hoy. La tarea para la próxima clase es ver el siguiente video para la lección 7 y leer Lucas 4, versículos 14 a 30. Y ahora terminamos con la bendición de nuestro Señor para todos nosotros. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Muchas gracias a todos A por usted estar también. aquí. Gracias a usted también, profesor. Gracias. Bendiciones, profesor. Bendiciones, hermanos. Gracias, mis Muy bien, hermanos. Feliz bendiciones. fin de semana. Feliz fin Amén, de semana, igual. sí, igualmente. Hasta el martes. Gracias, pastor. Muchas gracias a Gracias, ustedes. hermano.